Les presento el trabajo estadístico realizado sobre el coronavirus COVID-19 de Perú, del 6 de marzo al 2 de abril. Recolección de datos, procesamiento en tablas y gráficos, análisis, interpretación, conclusiones y recomendaciones. Fuente de información. Hemos tomado los reportes que hace el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter todos los días. Por ejemplo, del 6 de marzo a las 18 horas, casos confirmados 1, casos descartados 154. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, MINSA. Del 7 de marzo, del 31 de marzo, del 1 de abril, del 2 de abril. Estos datos se procesan en tablas de frecuencia. Tabla de frecuencia de casos confirmados por COVID-19 a nivel nacional del 6 de marzo al 2 de abril de 2020, Perú. Tenemos la tabla, el día y mes. La frecuencia absoluta significa los casos nuevos cada día. La frecuencia absoluta acumulada son los reportes que nos da el MINSA a través de su cuenta de Twitter. Esta columna es el porcentaje de casos confirmados de cada día. Esta columna, el promedio de porcentaje por semana. La columna de cuarentena, el porcentaje de casos confirmados antes de la cuarentena y en la cuarentena. Interpretamos los datos, por ejemplo, el sábado 14 de marzo. El MINSA reporta 43 casos confirmados de COVID-19. 5 casos nuevos con respecto al día anterior, que era 38. Ahora calculamos ¿qué porcentaje representa 5 con respecto a 38? Con una pequeña regla de 3 simple nos da 13. Significa, el sábado 14 de marzo, el porcentaje de casos confirmados es del 13% con respecto al día anterior. Veamos otro caso. El jueves 2 de abril, el MINSA reporta 1.414. 91 casos nuevos. El miércoles 1 de abril era 1.323. Ahora calculamos qué porcentaje representa 91 de 1.323. Con una pequeña regla de 3 simple, representa el 7%. Interpretamos. El jueves 2 de abril, los nuevos casos confirmados es del 7%. Con respecto al día anterior, en la columna de porcentaje por semana. Como pueden observar, del 6 de marzo hasta el 2 de abril han transcurrido 28 días que se han dividido en 4 semanas. Interpretamos la primera semana, del 8 de marzo al 12 de marzo. El promedio de casos confirmados de COVID-19 es del 32%. La segunda semana, del 13 de marzo al 19 de marzo. El promedio de casos confirmados de COVID-19 es de 41%. La tercera semana, del 20 de marzo al 26 de marzo. El promedio de casos confirmados de COVID-19 es de 14%. La cuarta semana, que va del 27 de marzo al 2 de abril, el promedio de casos confirmados de COVID-19 es del 14%. Como se observa, en la primera semana se tiene 32%, en la segunda se sube a 41%, en la tercera se baja a 14%
y en la cuarta nos mantenemos en 14%. Veamos la columna de cuarentena, es decir, qué ocurre antes de la cuarentena en promedio y qué ocurre en la cuarentena. Antes de la cuarentena, desde el 8 de marzo al 15 de marzo. Interpretamos, el promedio de casos confirmados es del 42%. En la cuarentena, del 16 de marzo al 2 de abril, interpretamos, el promedio de casos confirmados de COVID-19 es del 15%. Como se puede observar, antes de la cuarentena, el promedio era 42%. En la cuarentena baja significativamente al 15%. Tenemos la tabla, el gráfico conocido con el nombre de histograma. Porcentaje de casos confirmados por COVID-19 por día a nivel nacional del 8 de marzo al 2 de abril de 2020, Perú. En el eje horizontal encontramos los días desde el 8 de marzo hasta el 2 de abril. En el eje vertical, el porcentaje de casos confirmados de COVID-19. Si observamos las barras, encontramos 4 porcentajes grandes. Por ejemplo, el 13 de marzo, el porcentaje de casos confirmados es del 73%. El 15 de marzo, el porcentaje confirmados de COVID-19 es del 65%. Ahora veamos los porcentajes pequeños. Por ejemplo, el 24 de marzo, el porcentaje de casos confirmados de COVID-19 es 5%. Otro porcentaje pequeño. El 28 de marzo, el porcentaje de casos confirmados de COVID-19 es el 6%. Ustedes pueden hacer más interpretaciones sobre este gráfico. Tenemos la tabla, otro gráfico, el polígono de frecuencias. Observamos en la tabla que se traduce en el gráfico el día, mes, y este es el reporte que hace el MINSA. Por ejemplo, el 2 de abril reportó 1.414 casos confirmados de coronavirus. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. En el eje horizontal se encuentran los días del 6 de marzo al 2 de abril. En el eje vertical, la frecuencia absoluta acumulada de casos confirmados. Por ejemplo, el 20 de marzo se tiene 263 casos confirmados. El 20 de marzo, 263. Hoy, el 2 de abril, se tiene 1.414 casos confirmados. Como se observa, esta es una función exponencial, justamente lo que el gobierno peruano y todos los peruanos pretendemos que esta curva no avance tanto. Va a llegar a un pico, pero que no sea muy grande. Eso lograremos justamente con las medidas que ha dado el gobierno: emergencia sanitaria, el estado de emergencia, el toque de queda y todo ello. Que nos queda como ciudadanos cumplir estrictamente para evitar que esta curva llegue a valores grandes. Conclusiones. 1. La tabla de frecuencias y los gráficos estadísticos demuestran que estamos logrando controlar el incremento de casos confirmados de COVID-19. Primera semana, del 6 al 12 de marzo, promedio de 32% de casos confirmados de COVID-19. La segunda semana, del 13 al 19 de marzo, promedio de 41% de casos confirmados de COVID-19. Tercera semana, del 20 al 26 de marzo, promedio de 14% de casos confirmados de COVID-19. Cuarta semana,
Del 27 de marzo al 2 de abril, promedio de 14% de casos confirmados de COVID-19. Como se observa, ya lo hemos visto en la tabla, la primera semana 32%, la segunda semana 41%, aquí se crece, pero luego disminuye al 14% en la tercera semana, la cuarta semana 14%. 2. Al comparar los resultados antes de la cuarentena con la cuarentena se tienen los siguientes resultados. Antes de la cuarentena, del 8 de marzo al 15 de marzo, promedio de 42% de casos confirmados de COVID-19. En cuarentena, del 16 de marzo al 2 de abril, promedio de 15% de casos confirmados de COVID-19. Como pueden observar, la disminución es de 42% al 15%. 3. Vamos por buen camino, pero se requiere el cumplimiento estricto de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia dispuesto por el gobierno peruano. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lávese las manos frecuentemente, adopte medidas de higiene respiratoria, mantenga el distanciamiento social, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.